Sarat estaba de pie en la plataforma de subasta con un vestido blanco descolorido que se aferraba a su cuerpo como un fantasma de dignidad, con las manos apretadas detrás de la espalda para evitar temblar. Los habitantes del pueblo murmuraban abajo, con los ojos moviéndose entre ella y el hombre de cara roja que sostenía el grillete, su padrastro, Saúl Carver, quien sonreía como si esto fuera un trato justo y no una traición. 19 intacto y lo suficientemente fuerte como para llevar 2 baldes de agua del río sin derramarlo. Gritó como si estuviera alzando una mula. Los ojos de Sarat no se movieron, pero su estómago se revolvió cuando la risa recorrió a la multitud. Intentó no mirar las caras, especialmente al ranchero alto y de ojos claros que estaba cerca del frente, cuyo nombre no conocía, pero cuyo dinero había oído que era tan infinito como su crueldad. Se apoyaba en un bastón con empuñadura de plata, el sol se reflejaba en sus botones, y ella vio el gesto antes de oír a Saúl gritar, «vendido». El gable golpeó el bloque como si fuera un clavo de ataúd. Por un momento hubo silencio. Entonces se oyeron pasos arrastrados, los hombres gruñeron y Saúl dio un paso adelante para presionar su mano en la palma callosa del ranchero. «Ella es suya ahora, señor Gantry». Su voz estaba impregnada de triunfo. Las rodillas de Sarat casi cedieron, pero ella no lo permitió. No aquí, no delante de todo el mundo. El ranchero no habló, simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar, esperando que ella lo siguiera. Ella dudó. Fue solo un suspiro, pero en ese momento, escuchó algo detrás de ella, una fuerte inhalación, un susurro. Sarah Beth. Todo estaba en silencio, casi perdido entre el polvo y el movimiento, pero ella reconoció la voz. Ellen, el hijo del herrero, ya no es un hombre. Había crecido más de lo que ella recordaba, aunque sus hombros todavía se encorvaban cuando le hablaban y sus ojos se movían como los de un niño acostumbrado a que lo ignoren. Se quedó parado cerca de atrás, sin pujar, sin moverse, simplemente observando. Sus miradas se cruzaron durante medio segundo. Entonces el ranchero se giró y ella fue jalada hacia adelante por la muñeca. La mirada en los ojos de Ellen la siguió, ardiendo bajo su piel como un secreto. Aquella noche, en el estrecho carro que la transportaba hacia un futuro tallado por la moneda de otro. Sarat miró las estrellas e intentó recordar la última vez que alguien había pronunciado su nombre, como si significara algo. El ranchero no había dicho una palabra durante el viaje. Encendió una pipa, contó dinero, se ajustó los guantes. Cuando llegaron a su tierra, no le ofreció ningún recorrido ni le dijo ni una palabra. Solo señaló la pequeña cabaña cerca del granero y arrojó una llave al suelo. «Tuyo. Duermo en la casa grande», murmuró y se alejó. Se arrodilló lentamente para recoger la llave, con los dedos temblorosos. No por miedo, sino por algo más pesado. No era la cabaña, ni el suelo de tierra, ni la puerta astillada lo que la ahuecaba. Era saber que se había convertido en algo comprado, algo transferido. Y, sin embargo, en ese oscuro silencio, el susurro de su nombre seguía regresando. Sarat. Como si en algún lugar alguien aún creyera que no había desaparecido. Como si su nombre aún significara más que un precio. Ellen nunca se había sentido más pequeña que cuando Sarah Beth fue sacada de aquella plataforma, con el rostro inmóvil, arrastrando los pies tras el hombre del chaleco negro. Él no se movió, ni cuando cayó la gavilla, ni cuando Saúl Carver se secó el sudor de la frente como si acabara de arar un campo. Ni siquiera cuando la gente del pueblo se rió de algo que dijo el tabernero sobre estrenar un Philly nuevo. Él simplemente se quedó allí, con los puños apretados en el delantal, observando a la chica para la que había afilado herraduras, observando desde la ventana de la herrería y por la que rezaba cada domingo sin decir una palabra. Había ahorrado dinero, no lo suficiente, pero más de lo que jamás había tenido. Había planeado ofrecerlo ese día. Pero cuando caminó hacia el patio de subastas esa mañana y vio a los hombres reunidos como buitres, con las botas sobre barriles, las monedas tintineando en las palmas grasientas, algo dentro de él se encerró. Vio a Sara en la plataforma, alta, iluminada por el sol, asustada, y de repente se sintió como un niño de 13 años otra vez, tartamudeando sobre clavos mientras su padre golpeaba el hierro para darle formas. ¿Qué le hacía pensar que merecía levantar la mano?
¿Qué le hacía pensar que tenía derecho a ella? Así que guardó silencio. Y entonces se acabó. Ella se había ido. Esa noche, no encendió la forja, no comió el pan que le había dejado la anciana señora Albert, quien le alquiló el cobertizo detrás de su jardín. Se sentó en el césped, mirando los callos de sus palmas, pensando en sus muñecas, lo pequeñas que se habían visto en las manos de Gantry y en cómo lo había mirado. Medio segundo, tal vez menos, pero suficiente para cargar con la vergüenza como un peso. Él no había pujado. Ni siquiera había hablado. «Cobarde», murmuró en voz alta. A la mañana siguiente, el cielo estaba gris acero y el aire traía el aroma seco de caballos y lluvia. Ellen se puso a trabajar temprano, golpeando el acero con más furia de la habitual. El sonido metálico resonó por la calle aún dormida, pero nadie se quejó. A nadie le importó. Intentó recordar su nombre a martillazos, pero cada golpe parecía darle forma más profunda. Sarat. Sarat. Sabía dónde estaba el rancho de Gantry, junto a los acantilados, más allá del álamo muerto. La gente decía que el hombre no tenía hijos, ni amigos, ni cariño. Decían que compraba ganado como compraba mujeres, de mirada fría, práctico, siempre dispuesto a cambiarlo. Ellen no sabía qué haría al salir de la forja esa noche, pero sus botas se dirigieron hacia los acantilados como si tuvieran voluntad propia. No montaba. No podía permitirse un caballo, así que caminaba. El polvo se le acumulaba hasta los tobillos, la puesta de sol sangraba. Sobre sus hombros. Para cuando llegó a la cerca del rancho, ya había salido el sol. No cruzó. Se quedó de pie entre la maleza, observando la cabaña junto al granero. Un tenue resplandor titilaba desde el interior. Ella estaba allí, en algún lugar, tras esa ventana torcida, tras esa puerta desportillada. Sara respiraba, resistiendo. Se quedó allí durante horas, inmóvil, hasta que la vela interior finalmente se apagó. Entonces regresó, no hacia el pueblo, sino hacia un plan que aún no tenía forma. Lo único que sabía era que no podía dejar que terminara allí. No podía dejar que la chica que una vez le dio un pañuelo cosido para una quemadura desapareciera en el silencio. No otra vez. No cuando su nombre aún resonaba más fuerte que la forja. Sara despertó con el sonido de un martilleo lejano, agudo y rítmico, como una señal de otro mundo. Yacía inmóvil sobre el áspero colchón de paja en la esquina de la cabaña de una sola habitación, mirando la viga de madera sobre su cabeza. Había nombres grabados en ella, tenues y descoloridos. El de una mujer, el de una niña. No lo sabía. La cabaña olía de sudor viejo y tierra húmeda, y sus botas estaban cuidadosamente colocadas junto a la puerta. La única parte de ella que aún se sentía ordenada. No había dormido mucho. El ranchero, Gantry, no había regresado después de darle la llave. No lo había visto desde entonces, solo un campesino que trajo un cubo de agua y lo dejó caer sin decir palabra. Podría haber sido piedad. Podría haber sido indiferencia. De cualquier manera, ella ya no importaba. Le pertenecía a él, a su tierra, al contrato firmado con mazo y oro. Se incorporó lentamente y se acercó al pequeño espejo clavado torcidamente en la pared. Sus ojos la sobresaltaron. No estaban hinchados ni rojos. Estaban tranquilos. Demasiado tranquilos, como alguien que había dejado su cuerpo y no había regresado. Se tocó la mejilla. Fría. Pensó en su madre, en la forma en que solía cepillar el cabello de Sarat con movimientos largos y pacientes, tarareando una vieja melodía sobre un río y un cisne. Su madre murió cuando Sarat era 11. Después de eso llegó Saúl, su padrastro, y el silencio, y luego las deudas. Esa mañana, Sara tomó la lata y caminó hacia el pozo, no lejos del granero. El peón la observaba desde lejos, pero no se movió. Llenó el cubo. El agua fría y chapoteante le despertó las muñecas. Al volverse hacia la cabaña, lo vio. Una figura de pie, más allá de la cerca, medio oculta tras la maleza. Se quedó paralizada. La figura no se movió, pero la reconoció incluso desde esa distancia. Ellen. No supo que la sorprendió más, si que estuviera allí o que no se hubiera ido. Se giró del todo,
levantando el cubo lentamente. No fue un saludo, no del todo, sino algo parecido. Él no dio un paso adelante. No habló, simplemente se quedó allí, con el sombrero en la mano, como un hombre ante una tumba. Parpadeó, y él desapareció. Esa noche, se sentó en el suelo de la cabaña con la vela encendida y la llave aún a su lado. Aunque la puerta ya no necesitaba cerrarse, el pórtico no había regresado. Una hogaza de pan había aparecido en la entrada, envuelta en una tela a cuadros. Sin nota, no la comió. Algo en la pulcritud del envoltorio la inquietó. La miró como si fuera una pregunta que no supiera cómo responder. Entonces hizo algo que no había hecho desde la subasta. Sacó la pequeña bolsa de cuero de debajo de su falda, la que había cosido al sin que Saúl se diera cuenta. Dentro había un cuadrado doblado de tela bordada, el mismo pañuelo que una vez le dio a Ellen después de que él se quemara en la estufa de su madre. Ella tenía 13 años. Él 14. Le dio las gracias sin mirarla a los ojos. Ahora lo agarraba con ambas manos y permanecía quieta, sintiendo sus bordes, su suavidad. Su nombre estaba bordado en una esquina. Su verdadero nombre, no propiedad, ni ganado. Sarah Beth. Y aunque no supo cómo ni cuándo, esa noche susurró a la oscuridad: «Sigo aquí». El viento azotó el sonido y lo transmitió. En algún lugar más allá de la cerca, Ellen lo oyó. La forja no hacía preguntas. Simplemente recibía lo que Ellen le daba: calor, presión y tiempo, y devolvía algo más fuerte. Esa mañana, trabajó antes del amanecer. Las llamas ya rugían cuando cantó el gallo del pueblo. No había hablado con nadie en días. No lo necesitaba. El metal le respondió con chispas, pero ya no fabricaba herraduras ni soportes para carros. Lo que construía ahora no tenía nada que ver con el comercio. Empezó con bisagras, pequeñas, resistentes, ocultas. Luego, un trozo de varilla lisa que había aplanado cuidadosamente y curvado en los extremos. Luego, 2 piezas de madera con forma de media mariposa, ajustadas para cerrar algo o a alguien. El anciano con quien aprendió, Barley John, podría haber hecho preguntas si aún hubiera estado vivo. Pero Barley había muerto. El alienígena invernal cumplió 18 años. Y ahora la herrería era solo suya. Nadie prestó atención al silencioso herrero que vivía detrás del callejón y nunca alzó la voz. Menos mal, porque Ellen estaba creando algo peligroso. Un dispositivo, un señuelo, una trampa que podía abrir puertas o engañar cerraduras según la mano que lo usara. No era un arma, pero bien podría haberlo sido. Cada curva, cada muesca, estaba diseñada pensando en ella. No para liberarla, sino para darle una opción. Esa era la parte que nadie parecía entender. Las mujeres como Sarah Beth no buscaban héroes. Estaban hartas de hombres que pensaban que salvar significaba poseer. Ellen no quería su gratitud. Él quería su libertad. Tardó 2 días más en terminar la pieza. Para entonces, no había comido más que una corteza de pan y algunas manzanas blandas. Pero cuando estuvo lista, la sostuvo en las palmas de las manos como algo sagrado. No le puso nombre, no la envolvió en una cinta, simplemente la metió en un paño doblado y se la metió en el bolsillo de la chaqueta. Esa noche, con el pretexto de devolver un vestido de novia reparado a un ranchero cercano, caminó los 8 kilómetros de regreso a Acantilado. El viento era fuerte y el polvo se levantaba en pequeños remolinos fantasmales. Se mantuvo pegado a los árboles hasta que volvió a ver la cabaña. Esta vez, la ventana brillaba azul, no la luz de una vela. Luz de luna. Ella no había encendido ninguna lámpara. Inteligente. Esperó. Pasó 1 hora, luego otra. Finalmente, la puerta se abrió con un crujido. Salió lentamente, agarrando el mismo cubo. Sus movimientos eran cautelosos, la cabeza escudriñando el horizonte como alguien a quien han observado demasiadas veces. Se dirigió al pozo. Él dio un paso adelante, pero solo un paso. Ella se quedó paralizada. Luego, lentamente, miró hacia los árboles. Sus ojos se encontraron de lleno. Era inconfundible. Su rostro no se inmutó, no se quebró. Simplemente miró fijamente y luego asintió levemente. Él metió la mano en su chaqueta,
Sacó el objeto envuelto en tela y lo dejó en el suelo. Luego retrocedió. Ella no se movió. No hasta que él se dio la vuelta y se alejó. No miró atrás. A la mañana siguiente, Sarah Beth lo encontró tal como lo había dejado. Esperó a que el rancho quedara en silencio. Entonces ella lo desenvolvió. No era solo una herramienta. Era un mensaje. No era, corre, no era, ámame. Solo, puedes si lo deseas. Ese día, por primera vez, dejó la puerta de la cabaña sin llave. No por descuido, sino porque la decisión finalmente era suya. Y esa noche, no rezó por la ayuda. Rezó por tiempo. Tiempo para planear. Tiempo para prepararse. Tiempo para recordar quién era antes de las deudas de Saúl. Antes de la compra de Gantry. Antes de que el silencio se convirtiera en su lenguaje. Tiempo y una chispa. Y en algún lugar esperaba la forja. A Gantry Jessup no le gustaba que lo cuestionaran. No estaba acostumbrado. A los 61 años, había sobrevivido a 3 esposas, 2 peones y un hermano que creía que el juego era una profesión. Sus tierras se extendían extensamente, y sus botas las habían pisado cada centímetro. La gente del pueblo lo llamaba el fin silencioso, no porque no hablara, sino porque cuando lo hacía, todo se detenía. Discusiones, disputas, matrimonios. Su dinero tenía una forma de asentarse. Cosas, y si no, su temperamento sí. No había tenido la intención de comprar una novia. No exactamente. Pero cuando Saúl se acercó a él con desesperación en los dientes y mano temblorosa, Gantry vio algo que valía la pena poseer. Una chica de 19 años sin voz en el trato y con ojos que no suplicaban. Le gustó eso de ella. No suplicaba. Significaba que conocía las reglas. Pagó en efectivo. Sin ceremonia, sin predicador, ni siquiera un apretón de manos. Solo un gruñido, un asentimiento y una transferencia de responsabilidad. Le dio una llave, no porque confiara en ella, sino porque no le temía. ¿Qué podía hacerle una chica así a un hombre como él? No podía correr. El siguiente pueblo estaba a 3 días a pie, y los lobos conocían el camino mejor que cualquier extraño. La dejó sentada en esa cabaña durante 3 días antes de regresar. Algunos podrían haberlo considerado cruel. Él lo consideró sabio. Que se asentara. Que sintiera el silencio, la espera. Que viera cómo era su vida ahora. Era, y lo fácil que podría ser si ella simplemente obedecía. Cabalgó hasta la cabaña al 4.º día, justo cuando el sol se ponía y teñía el campo de vetas ambarinas. Su caballo, Boaz, resopló y escarbó la tierra. Gantry desmontó, se sacudió el sombrero y se ajustó el rifle que llevaba colgado al lomo. La puerta estaba cerrada. Bien. Llamó 2 veces, no porque lo necesitara, sino porque le divertía. La puerta se abrió con un crujido. Ella permaneció allí, con la barbilla levantada, no desafiante, sino atenta. Eso le gustó incluso menos que rogar. Se hizo a un lado y lo dejó entrar. La cabaña estaba ordenada. Una olla hervía a fuego lento en la estufa de hierro. Algo de hierbas. Una hogaza de pan intacta estaba sobre la mesa. El pan aún estaba envuelto. ¿Comes?, preguntó. Ella asintió una vez. Él entrecerró los ojos. ¿Has salido? Otro asentimiento. ¿A quién has visto? Ella no respondió. Él dio 2 pasos hacia adelante, despacio, con las botas golpeando contra el suelo de tablas. No te hagas la tonta conmigo, niña. Sé cuando un conejo ha estado husmeando alrededor de mi cerca. Su mano se crispó a su lado, y por un brevísimo instante él la vio. El borde de la tela en el bolsillo de su falda parecía algo oculto pero desgastado por el tacto. Ladeó la cabeza. ¿Tienes un secreto, señorita? Su voz la sorprendió incluso a ella. No, señor. Las palabras fueron planas, controladas. Nunca la había oído hablar. Algo en ello lo heló más que el silencio. Gantry retrocedió, pasándose la lengua por los dientes. Luego rió seca y débilmente. Bueno, ¿no tienes algo de fuego dentro después de todo? Se acercó a la mesa y se sentó. Ya aprenderás, dijo. Una chica como tú aquí fuera.
Ella aprende o se rompe. Ella permaneció en la puerta, inmóvil. Él la observó con una expresión que pertenecía a un hombre que estudia un caballo que podría tener o cazar. Pero lo que no vio fue su mano apretando la pequeña llave en su falda. O como esa noche después de que él se fuera, ella no lloró, no tembló. Simplemente escribió su nombre con el dedo en la capa de polvo del marco de la ventana y luego la limpió. Lo escribió a la luz de la lámpara, encorvada sobre el borde de la pequeña mesa de madera, usando el cabo de un lápiz que Gantry no se había molestado en notar que faltaba. El papel había envuelto una vez un corte de cerdo salado. Lo aplastó bajo una sartén durante 3 días. Todavía olía ligeramente a salmuera, pero era papel. Y Sara sabía escribir, a pesar de lo que su padrastro había dicho. Había aprendido de su madre antes de que la enfermedad le quitara la voz, antes de que Saúl se llevara todo lo demás. La carta no era larga. Empezaba sin saludo. No sé si esto llegará tú. Ni siquiera sé si me recuerdas. Nunca me hablaste, pero parecías alguien que podría haberlo hecho. Hizo una pausa, con el lápiz temblando entre los dedos, y luego continuó. No tienes que ayudarme. No quiero que me rescaten. Solo quiero recordar que alguien me vio una vez y no apartó la mirada. Que alguien podría haber sabido que no era algo en venta. Si eras tú, gracias. Dobló la página una vez, la presionó entre las tablas debajo de la cama y encendió la lámpara más fuerte. Esa noche, no durmió, ni siquiera cuando los coyotes llamaron. En cambio, hizo un inventario mental de la cabaña. La forma en que la tabla del suelo cerca de la estufa se hundía al pisarla, el clavo oxidado en la bisagra trasera de la ventana que la hacía atascarse a menos que se tirara hacia adentro. La pala corta que Gantry había dejado detrás de la puerta. No planeaba venganza. Planeaba dignidad, una salida que no implicara convertirse en fugitiva o víctima. Solo alguien que eligió dejar de ser invisible. A la mañana siguiente, Gantry regresó. Él esta vez no llamó. Estaba amasando y no levantó la vista cuando él entró. ¿No te dije que no me gustan las mujeres calladas?, preguntó. Ella no respondió. ¿Qué estás haciendo? Galletas, respondió. Su voz era tranquila, sin temblores. Eso pareció irritarlo. ¿Crees que esto es tuyo ahora? ¿Mi cocina? ¿Mi estufa? Compraste la casa, dijo, no el aire. Gantry se acercó más y sus ojos se oscurecieron. Aprenderás lo que les pasa a las chicas que olvidan quién tiene la responsabilidad. Ella sostuvo su mirada. Entonces enséñame. El desafío flotaba en el aire. Gantry levantó una mano. Luego se detuvo porque afuera había una granada de caballos, que no era la suya. Un segundo después, 3 golpes lentos vinieron a la puerta. Sarat no se movió. Gantry lo hizo. Lo abrió con el rifle en la mano. Ellen estaba allí, sin armas, sin palabras, solo la misma mirada de la subasta. Tranquilo, todavía seguro. Esto no es asunto tuyo, dijo Gantry. Aléjate, herrero. Ellen no se movió. Ella dejó algo en mi forja, dijo. Vine a devolverlo. Gantry se burló. Ella pertenece aquí ahora. Ya está pagada en su totalidad. Entonces déjala que lo diga, respondió Ellen. Si ella dice que es tuya, me alejaré para siempre. Detrás de Gantry, Sarah Beth habló. No lo soy. Pórtico girado. Sus manos estaban cubiertas de harina, pero sus ojos ardían limpios. Me vendieron, pero nunca fui suya. No en mis huesos. Silencio, luego el portazo. Sara esperaba rabia. Se esperaba que levantara el rifle. En cambio, Gantry simplemente se quedó allí parado, aturdido, como alguien que hubiera visto un fantasma y se diera cuenta de que era su propio reflejo. Esa noche, recuperó la carta, la dobló de nuevo y la guardó en su manga, no para enviarla, sino para guardarla, como recordatorio de que la habían visto, de que había hablado, de que alguien había venido y más importante, de que había respondido. La tormenta no esperó a que ella decidiera. Llegó de repente y con fuerza, recorriendo las colinas como si la hubiera estado observando todo el tiempo, esperando el momento exacto en el que su pie abandonara el porche de Gantry. Sara no corrió, pero tampoco dudó. Caminó directamente hacia el caballo de Ellen,
Agarró la parte trasera de su abrigo y se subió detrás de él sin decir palabra. La puerta de la cabina no se abrió. El rifle no ladró. No hubo gritos ni persecución, solo el suave ruido de los cascos y el cielo golpeando. Ellen tampoco habló, ni siquiera cuando la lluvia empapaba la ropa de ambos, o cuando sus brazos finalmente lo rodearon por la cintura. Ni apretada, ni desesperada, simplemente firme, como si hubiera decidido algo sobre él. Y eso fue todo. Cabalgaron hacia el este, atravesando campos resbaladizos por el barro y sobre arroyos crecidos por el aguacero. Sarat sintió que el mundo se expandía nuevamente con cada milla. Se había encogido tan pequeño en la cabaña de Gantry, solo pan y silencio y el peso del nombre de otra persona. Ahora cada gota de lluvia parecía como si la limpiara de todo eso. En algún momento, el cielo se abrió lo suficiente para que la luz de la luna se filtrara, plateando las hojas mojadas y convirtiendo los charcos en espejos. Se detuvieron en una estación de correos abandonada que Ellen conocía. Era poco más que un cobertizo y un anillo de piedras para hacer fuego, pero estaba seco. Él la ayudó a bajar sin tocarle el brazo. Ella dio un paso atrás, descalza y temblando, pero no fría, simplemente llena, como si algo hubiera llenado las partes huecas en su interior y no necesitara explicación. Ellen hizo un fuego con musgo seco y leña vieja, y Sara lo observó, no solo con curiosidad, sino también con memoria. Él había sido quien, todos esos años atrás, la había acompañado a su casa cuando su madre estaba demasiado enferma para ir a buscarla. Él tenía 12 años entonces, ella 9. Él tampoco había hablado entonces. Simplemente caminé a su lado como si el silencio fuera suficiente. Y ahora fue de nuevo. Se sentaron junto al fuego, sin llegar a enfrentarse exactamente uno al otro. Abrió la mano lentamente, revelando la carta que nunca había enviado. El papel se había desprendido de su manga, pero las palabras estaban secas. Ella lo sostuvo en alto. «Léelo si quieres», dijo. Ellen lo miró durante un largo rato y luego negó con la cabeza. «No, a menos que quieras que lo haga». Ella sonrió. Solo un destello, no alegría, sino liberación. Quizás algún día. El fuego crepitaba entre ellos. «¿Por qué viniste?», preguntó finalmente. «No dije nada en la subasta». «No tenías por qué hacerlo», dijo. «Vi tus ojos». Ella miró fijamente las llamas. ¿Qué dijeron? Que alguien tenía que dejar de fingir que era invisible. Se le hizo un nudo en la garganta. «Ni siquiera me conoces». «Me acuerdo de ti», dijo. «Solías hablar con un pájaro en tu porche como si fuera tu hermano». Eso le arrancó una risa repentina y aguda. Él era más inteligente que mi verdadero yo. La boca de Ellen se curvó. «Lo supuse». Luego silencio de nuevo, pero no pesado, no incierto, solo un espacio donde las palabras no necesitaban vivir. Ella se reclinó y observó la luz del fuego bailar sobre las paredes del viejo refugio. Por primera vez desde que murió su madre, Sara sintió que el mundo podría permitirle existir sin permiso. No como la esposa de alguien, no como el precio de alguien, tal como Sara. Y a su lado estaba sentado un hombre que no había venido a llevársela, ni a arreglarla, ni a usar su nombre como un premio. Él estaba allí simplemente porque quería estar. Y eso fue lo primero que le dieron sin condiciones. Por la mañana la lluvia había pasado, pero había dejado tras de sí un mundo empapado que olía a pino y a renacimiento. Sara se levantó primero, con el cabello enredado y el vestido aún húmedo, pero con el pecho ligero. Ellen dormía ligeramente junto al fuego, con una mano cerca de las brasas como si hubiera estado de guardia toda la noche. Ella no lo despertó. En lugar de eso, caminó hasta el borde del claro donde el sol luchaba por calentar el barro y miró hacia el camino, hacia el este, hacia cualquier lugar, hacia el oeste, hacia lo que dejaba. No sabía a dónde ir a continuación, pero por una vez no sentía que tuviera que correr. Ella se dio la vuelta y encontró a Ellen de pie, sacándose la ceniza del abrigo. «Necesitaremos comida», dijo. «Hay una parada de suministros no muy lejos». Ella asintió. «¿Saben que estás ahí?». Lo suficiente como para no hacer preguntas. Escribieron en silencio de nuevo, pero de una forma nueva, sin miedo ni incertidumbre, solo quietud,
como contener la respiración antes de que algo salga bien. El puesto de avanzada no era más que una choza de madera escondida cerca de una curva del camino, con un timbre en la puerta y una ventana demasiado polvorienta para ver a través de ella. Dentro, un hombre detrás de un escritorio garabateaba en un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero. No levantó la vista cuando entraron. Si buscas refugio, quedan 2 camas. Las cenas son frijoles. No nos quedamos, dijo Ellen. Pero necesito tu ayuda. El hombre frunció el ceño y entrecerró los ojos. Mi Ellen deslizó algo por el mostrador. Unos billetes bien doblados. Su nombre, dijo Ellen. Y el libro de contabilidad, no el suyo. El hombre parpadeó y luego giró lentamente el libro. ¿Nombre? Preguntó. Sara no habló al principio. Su corazón latía con fuerza. Ella no había dicho su nombre completo en meses. Tal vez más tiempo. Sara Wren, dijo ella. Solo eso. El hombre asintió y mojó la pluma. Diga. Sin H, dijo ella. Todos siempre añaden una H. Entendido. La pluma rasgó. Luego cerró el libro de contabilidad. Con eso basta. Al irse, Sarat no miró atrás. Pero sabía que su nombre ahora estaba escrito en tinta, no en ceniza, en un libro destinado a viajeros, a gente que pasaba por allí porque podía, no porque la hubieran comprado o enviado. Afuera, tocó la manga de Ellen. ¿Por qué hiciste eso? Porque algún día, dijo él, alguien te preguntará a dónde fuiste. Y debería haber un lugar que diga que estuviste aquí. Ella lo miró fijamente. Por primera vez, no se sintió en deuda. No sentía que le debiera nada. Y eso era lo que hacía que todo pareciera tan real. Encontraron un pequeño claro junto a un arroyo para descansar. Sara se quitó los zapatos, metió los pies en el agua fría y dejó que la corriente se llevara la tierra. Se volvió hacia Ellen, que había sacado un pequeño bulto envuelto en tela. ¿Qué es eso? De la forja, dijo. Lo hice para alguien que necesitaba un recordatorio. Lo abrió. Dentro había una fina pieza de metal, redondeada y pulida, con letras talladas toscamente y desiguales, como si alguien lo hubiera hecho después de horas con pocas herramientas y mucho cuidado. Decía tuyo. Solo eso. Ningún nombre, ningún lugar, solo la única palabra que había olvidado podía pertenecerle. ¿Tú hiciste esto? Preguntó. No sabía si alguna vez te lo daría, dijo él. Pero siempre lo sentí como si fuera tuyo. Lo apretó contra su pecho. Sin lágrimas, solo quietud. Gracias. No tienes que agradecerme, dijo él. No vine a salvarte. Lo sé, dijo ella en voz baja. Por eso lo hiciste. Ella volvió a mirar la pieza. La tuya, por una vez, lo creyó. El camino se hizo más estrecho a medida que avanzaban hacia el este, pasando junto a zarzas y árboles esqueléticos que no habían visto el verano en años. Sara Beth se apoyó en la espalda de Ellen, sus brazos descansando suavemente, pero no con fuerza. Ella no se aferró. Ella no suplicó, y así fue como él supo que estaba sanando. Cruzaron un arroyo poco profundo al mediodía y llegaron a una bifurcación. Un camino conducía hacia la cresta sur, donde antiguos asentamientos salpicaban los acantilados. El otro iba hacia una nueva ciudad con una línea ferroviaria cerca de donde Ellen había trabajado alguna vez. Hizo que el caballo se detuviera por la lluvia. Aquí es donde elegimos, dijo. ¿Por dónde? Sara miró fijamente cada camino. Podía oler la sal del viento del sur. Escuchar el crujido de los hierros del raíl en la otra dirección. Ambos caminos significaron cambio. Pero antes de que pudiera responder, una figura apareció entre los árboles. Un hombre mayor que Ellen, delgado pero fuerte, con una barba gris y un rifle en la espalda. Sara sintió que se le cortaba la respiración. El hombre se tocó el sombrero. No quise asustarte. La mano de Ellen estaba cerca de su funda, pero relajada. ¿A dónde te diriges? El hombre preguntó. No estoy segura todavía, dijo Ellen. Los ojos del hombre se dirigieron a Sara Beth. Se quedaron allí, no con crueldad, sino con conocimiento. ¿Eras marido? No.
¿Hermano? No. El hombre asintió lentamente. No lo creo. Ella no se comporta como una mujer que pertenece a alguien. Sara dio un paso adelante. ¿Siempre saludas a los extraños con juicio? Solo aquellos que parecen estar huyendo de algo, dijo, con voz tranquila. Una chica sola con un hombre, sin carro, sin anillo, hace que la gente se pregunte. Déjenlos que se pregunten, dijo Sarabeth. Tengo cosas más importantes que explicar. El hombre sonrió, no amablemente, sino con una especie de respeto. ¿Está bien? Hizo una pausa. Pero cuando dices eso, Gantry está muerto. Fue encontrado con un agujero en el cuello y quemaduras de cuerda en los tobillos. Sarat se puso rígida. La mano de Ellen volvió a caer a su costado. ¿Eso es una advertencia? ¿Eso es un hecho? El hombre dijo, la gente está buscando. No estoy seguro de a quién buscan, pero no pasará mucho tiempo antes de que las preguntas te encuentren. No lo matamos, dijo Sarabeth. Nadie dijo que lo hicieras, respondió el hombre. Pero a la gente no le importa tener las manos limpias cuando ven huellas sucias. Ellen no dijo nada. El hombre inclinó la cabeza hacia el camino del sur. Si fuera yo, tomaría la cresta. Es más fácil desaparecer. ¿Y si no queremos desaparecer?, preguntó Sarabeth, entonces será mejor que empieces a vivir tan fuerte que nadie se pregunte por qué estás aquí. Dicho esto, se quitó el sombrero de nuevo y desapareció de nuevo en el bosque como la niebla. Se hizo el silencio. Ellen miró a Sara. ¿Qué deseas? Ella volvió a mirar ambos caminos. No quiero esconderme, no quiero explicarlo tampoco, pero estoy harta de encogerme. Él asintió. Luego viajamos hacia el norte. Ella lo miró sorprendida. ¿Norte? Hay un pueblo justo más allá de los cañones. Nuevos colonos. Nadie conoce a nadie. Puedes iniciar una panadería, una biblioteca o una forja si lo deseas. Buscan personas, no pasados. Sarabeth sonrió. ¿Estás seguro que no estás intentando salvarme? Estoy tratando de ver lo que construyes cuando nadie te mira, dijo. Ese es el tipo de mujer que seguiría a cualquier parte. Ella volvió a montarse. El caballo giró hacia el norte. Era casi el anochecer cuando llegaron al pueblo, aunque apenas podía considerarse así. Una iglesia sin campanario, una tienda de comestibles inclinada hacia el oeste y 3 cabañas muy separadas entre sí. No había ningún cartel de bienvenida ni ningún sheriff a la vista, solo un tablero de madera donde la gente escribía a mano sus necesidades y ofertas. Sarat desmontó con cuidado, con las piernas rígidas, y pasó la mano por el polvoriento poste que había fuera de la tienda. ¿Y ahora qué?, preguntó Ellen, con voz tranquila pero firme. Tomó la alforja, se la echó al hombro y señaló con la cabeza hacia la cabaña más lejana cerca del arroyo. La mujer que atiende la tienda dijo que está vacía. Pertenecía a su hermana que falleció el invierno pasado. ¿Y está disponible?, Sarabeth preguntó. Ella dijo, si lo limpiamos, es nuestro. Así de simple. Sarabeth parpadeó. Simple. La palabra casi la hizo reír. Hacía años que no tenía nada sencillo. Llegaron a la cabaña y empujaron la puerta. Olía a cedro y a inviernos olvidados hace mucho tiempo. El polvo flotaba en el aire como espíritus que decidían si quedarse o no. La chimenea todavía tenía cenizas. Un marco de cama de madera estaba apoyado contra la pared del fondo. Era pequeño, frío y perfecto. Toma la cama, dijo Ellen. Dormiré junto al hogar. No vamos a volver al bosque. Número 9 más. Esa noche, Sara permaneció envuelta en una colcha prestada, mirando el techo agrietado, y sintió algo que al principio no reconoció. Seguridad, no perfección, no para siempre. Solo la oportunidad de descansar sin mirar la puerta. Y en el silencio, susurró un nombre que no había pronunciado durante tanto tiempo que casi la destrozó, el suyo propio. A Sarat le gusta haber revelado un secreto por primera vez. A la mañana siguiente se levantó con el sol. Había restos de pan de la tienda y una tetera abollada que ella puso a hervir sobre el fuego. Ellen salió a cortar leña. El sonido del hacha resonó entre los árboles como un himno. Luego un golpe. Sara se giró. La puerta se abrió con un crujido.
Y allí estaba un niño, de no más de 10 años. Cabello color paja, ropa demasiado grande y las manos apretadas fuertemente alrededor de una caja de hojalata. «¿Ustedes fueron los que se mudaron a la casa de la señorita Berta?», él preguntó. Sarah Beth se acercó más. «Sí». El niño abrió la caja y la extendió. Dentro había 3 muffins, cada uno ligeramente quemado por un lado. Mamá dijo, «Los recién llegados merecen algo cálido, incluso si es feo». Sarah Beth tomó la lata. «Son hermosas». Los ojos del niño se dirigieron rápidamente hacia ella. «¿Eres su marido?», preguntó, señalando a Ellen, que estaba dejando el tronco. «No», dijo y luego hizo una pausa. «Pero él es mi familia, el tipo que elegí». El niño asintió lentamente. «Eso está mejor. Mi verdadero papá se fue, pero mamá dice que la gente que se queda importa más». «Ella tiene razón». Él sonrió. «Mi nombre es James. Vendré mañana también. Mamá dice que quizás necesites ayuda para limpiar. Nos gustaría eso, James». Él pareció orgulloso y salió corriendo sin decir otra palabra. Sarah cerró la puerta y apoyó la cabeza contra ella, sosteniendo la lata contra su pecho. Ellen entró, secándose el sudor de la frente. «¿Quién era?». «Esperanza», dijo ella. «En una caja de hojalata». Se rió una vez, suave y real. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». Ella se volvió hacia él. «Vivimos y quizás algún día nos enamoremos. No porque tengamos que hacerlo, sino porque podemos». Ellen no respondió. Él simplemente se acercó y puso su mano sobre la caja de hojalata entre ellos. Entonces su mano sobre la de él. Sin prisa, sin promesa, simplemente cumplido. Y eso fue suficiente por ahora. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias sinceras sobre las historias que quedaron atrás. Si un extraño hubiera llamado a tu puerta con esa caja en la mano, ¿lo habrías dejado entrar también? Cuéntanoslo en los comentarios.